Amén. Bendiciones. Hoy tenemos un testimonio, el cual se trata la historia de una resignación. Así es, la historia de una resignación. Y empezamos. María tendría unos 30 años cuando se refugió en la teología. Buscó las aulas de un seminario evangélico porque, según su tradición familiar, no estaba autorizada para comulgar con otras expresiones teológicas que no fueran aquellas que reforzaran el patriarcado, que había recibido por línea paterna, o sea, por parte de su padre. Las ideas del machismo fue reforzada con los discursos teológicos expresados en sermones de un hombre. Sí, hombre tenía que ser, quien reforzó la cultura judía, dando a entender que Dios es machista. Olvidó el predicador mostrar la pureza del Evangelio, donde Cristo revalora a la mujer. Su madre le advirtió que el mundo está hecho por los hombres, y si la historia de la humanidad ha dado un espacio a la mujer, es porque ella está hecha para tener hijos, criarlos y luego dejarlos que anden por el mundo, siguiendo las pautas del machismo. Ni qué decir de su padre, que con su lenguaje autoritario, voz aguda, rostro adusto, tenía una adecuada secundaria que apenas podían descifrar la cultura de su entorno. Este hombre fue para que María se sometiera al patriarcado. María solía llorar cada vez que leía la Biblia, sobre todo cuando su corazón latía, dando las pautas de que tenía que expresar su sufrimiento. De tanto llorar y llorar, le vino una crisis de fe. ¿De qué crisis estamos hablando? El llanto era parte de su descubrimiento de que el machismo no es bíblico, pero también lloraba por la impotencia de no poder decir a todo el mundo que siempre ella estuvo equivocada, que el machismo es un pecado. Por eso, el día que ingresó al salón de clases, estaba decidida a descifrar la distorsión teológica que ella misma había aceptado como parte de una herencia eclesial salida de las cuatro paredes de una congregación. Confundieron el mensaje de Dios con sus prejuicios traídos de sus raíces familiares. Eran los humildes hombres que creían que la Biblia se escribió en castellano. Inmersos ellos en la contaminación de su pecado y la cultura que suelen deformar la imagen y semejanza de Dios, que son los hombres y las mujeres. Ese día su lengua se pegó a su paladar, había confundido hasta su nombre. Y sin saber cómo interpretar que para Dios no hay hombre ni mujer, porque todos son iguales ante su presencia, quedó mal parada en el diálogo con su maestro de teología sistemática. Todas estas razones la llevaron a quedarse con su patriarcado, vivir en silencio, dejando que esas ideas pecaminosas sigan dando vuelta en su cabeza. Era lo más acertado para ella. Cuando conocí a María, traía sobre su rostro la confusión de toda una vida. Mujer decidida a vivir la soltería por el resto de sus días. Traía un rechazo y además de un odio oculto a todo lo que se denominaba masculino. Ni yo mismo supe cómo enfrentar todo el patriarcado que traía sobre sus hombros. Después de todo, yo viví bajo un matriarcado donde mi madre reinó nuestro hogar y confundió las reglas de la vida cotidiana. Mi padre siempre atinó a someterse a ella, porque según decía, esa era la voluntad de Dios para su vida. Estuvo en la iglesia para una disertación teológica. ¿De qué predicará?, preguntó María. No tenía una respuesta exacta en ese momento.
Cuando observé su rostro, carcomido por la amargura y los años de soltería, supuse que traía unos 50 años o poco más. La pregunta por qué había decidido la soltería, por qué se negó a disfrutar de una familia. ¿Sabía ella lo que significa tener una familia? Quería confrontarla, por lo menos eso entendí. Jamás imaginé abrir una herida que de pronto comenzó a desangrar. Sus lágrimas caían y poco pierdo el control. Significó todo su razonamiento en decir que ella entendía que la Biblia justifica el machismo, que la Biblia presenta incluso a un Dios hecho hombre. ¿Por qué hombre y no mujer? Que la Biblia tiene historias escritas desde la perspectiva masculina. ¿Por qué María tendría que culpar directamente a Dios de toda su confusión teológica? Cuando ella culminó sus estudios en el seminario, tropezó con la costumbre de su denominación, donde las mujeres no podían liderar una iglesia. Atrapada por su pasado, solía proyectar toda su amargura contra los hombres. Además, promovía el machismo. ¿Sufrió violencia familiar María? Por supuesto que la sufrió. Fue maltratada psicológicamente por su padre, quien la hizo creer que el mundo se mira desde la perspectiva machista y que incluso Dios también lo es. Cierto día, en los años de su adolescencia, ella protestó contra ese concepto. Su padre cogió la correa y le lanzó tantos golpes que, según recuerda, quedó inconsciente. Por eso se acostumbró a leer la Biblia desde la óptica masculina. ¿Sabe usted, María, qué dice Dios de la violencia familiar? Ella inclinó la cabeza y disimuló su ignorancia teológica. Después de todo, no era un examen a lo que ella se exponía, sino simplemente la invité a conversar con Dios. Al leer la Biblia teniendo como eje central a Cristo, después de todo, ¿no es acaso Cristo todo lo que tiene que decirnos la Biblia? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo podemos ver en la Biblia, que está en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. María abrió los ojos sorprendida y pude ver en sus pupilas una silueta de esperanza que solo en Cristo podemos encontrar. Cuesta reconocer que hemos estado equivocados respecto a nuestros conceptos teológicos. Para María eso era evidente. Su vestimenta desordenada, sus cabellos mal arreglados y su descuido en su expresión corporal femenina era una muestra evidente de que sus ideas contrarias a la Biblia habían deformado su paz. Al término de una predicación, en aquel día tan penoso para mí, me aproximé con disimulo para despedirme de María. Ella tenía la Biblia abierta y sus ojos un poco húmedos. Se comprometió a releer la Biblia para encontrar respuestas de parte de Dios respecto a la violencia familiar. Sí que lo haría, por lo menos esa fue mi oración a Dios. Los miembros de aquella congregación, donde ella era pastora, me extendieron sus manos en señal de agradecimiento. Salí a la calle en busca de la movilidad para regresar a casa. Mientras tanto sopló el viento y una lágrima cayó sobre mi rostro. No sé si era de lástima por María o por mis recuerdos de la violencia familiar que sufrí de niño. Solo Dios lo sabe. Amén. Como sabemos, según nos dice la Biblia, fue Dios quien diseñó la familia para que gocemos estando juntos. Pero como sabemos, hay tantos problemas que hacen sufrir a la familia. Uno de ellos es la violencia familiar. La violencia familiar es un problema social y espiritual que afecta especialmente a las mujeres,
así como a los niños. Social, porque es inmerso en nuestra sociedad. Y espiritual, por las pérdidas de los valores cristianos y por una vida alejada de Dios. Lo peor es no reconocer los errores. Por eso se busca a quien echarle la culpa de los problemas conyugales y familiares. Así que tenemos una esperanza. Cristo es la única esperanza. A Dios le interesa la familia. Tiene que interesarnos a nosotros. Así es como conoce nuestra preocupación por trabajar por el bien de la familia. Aquí les dejo algunos versículos. Ezequiel capítulo 20, versículo 18. Jeremías capítulo 31, versículo 29.